Tal vez no lo has notado todavía, pero hay algo en el aire que te está invitando a parar, a dejar de correr, de acumular, de buscar fuera. Esta luna nueva no te pide que hagas más, te pide lo contrario, que sueltes, que pares un momento, que vuelvas a lo que sí importa. Y sí, puede que al principio no sepas por dónde empezar, pero lo que esta luna quiere mostrarte es más sencillo de lo que imaginas y también más profundo, porque esta no es una luna cualquiera, es una luna de tierra, de cuerpo, de alma enraizada. Y cuando aprendes a trabajar con su energía, todo empieza a ordenarse por dentro. Hoy te voy a guiar para que puedas aprovechar esta luna nueva en Tauro, no solo para pedir deseos, sino para sembrar intenciones que estén alineadas con tu verdad más profunda y sobre todo, para liberar lo que te aleja de tu centro. Pero antes de que puedas plantar algo nuevo, necesitas hacer espacio. Tauro es el signo que nos recuerda algo muy simple, pero que olvidamos todo el tiempo. Estás en un cuerpo, vives aquí, ahora, no en el pasado, no en tus ideas, no en tus expectativas de lo que debería ser, sino en lo que es. Y esta luna te lo va a mostrar de forma clara. Si últimamente has sentido ruido, ansiedad, confusión o cansancio, es posible que tu alma te esté pidiendo volver a lo esencial, volver al momento presente, al silencio, a tu respiración, a lo real. Porque cuando vivimos desconectados del cuerpo, vivimos también desconectados de nuestra verdad. Y es desde ahí que empezamos a correr sin saber por qué, a buscar sin saber qué, a luchar por cosas que no nos hacen felices de verdad. Esta luna nueva viene a parar ese movimiento, a invitarte a enraizar. No es una energía que te empuja, es una energía que te ancla. Y si sabes escucharla, vas a sentir un alivio profundo. Pero claro, para poder sentir esa paz, antes tendrás que vaciar un poco la mochila. Y este es uno de los regalos ocultos de esta luna. Te muestra con claridad todo lo que estás cargando y ya no necesitas. Todas esas ideas sobre quién deberías ser. Esas metas que ya no te representan. Esos compromisos que aceptaste desde el miedo. Esas exigencias que no nacen del alma, sino del deber. ¿De verdad necesitas todo eso? Tauro nos invita a limpiar desde la raíz, y no desde la mente, desde el cuerpo, desde la sensación. Puede que sientas ganas de simplificar tu entorno, de bajar el ritmo, de dejar de hacer cosas por inercia. No lo ignores, son señales. Es tu alma diciendo, quiero vivir más ligero. Y aquí viene el primer punto clave de esta luna. No puedes sembrar nuevas intenciones en un terreno saturado. Primero hay que hacer espacio. Y a veces, ese espacio se hace soltando no solo cosas, sino formas de pensar. Más adelante te guiaré en cómo sembrar tus intenciones para esta luna nueva. Pero antes, necesitas preparar el terreno. Tal vez aún no sabes qué es lo que quieres. Y eso está bien, porque esta luna no te pide que lo tengas todo claro, solo te pide que te detengas lo suficiente como para escuchar. En un momento te contaré cómo puedes usar esta energía para atraer abundancia real. Pero primero necesitas reconectar con tu verdad interior, con lo que tú valoras, con lo que tú necesitas, no con lo que otros esperan de ti, no con lo que te han dicho que es tener éxito, sino con lo que hace que tu alma respire tranquila. Uno de los grandes temas de esta luna nueva es el valor, no el valor económico, sino el valor interno, ese que se te olvida cuando te comparas, ese que se desdibuja cuando vives para agradar. Tauro te devuelve a eso, a tu centro, a tu poder interior, a lo que tú sabes hacer, a lo que tú eres sin tener que demostrar nada. Y aquí aparece una de las pruebas silenciosas de esta luna. ¿Eres capaz de sostener tu paz aunque el mundo corra a tu alrededor? ¿Puedes elegirte sin culpa? ¿Puedes decir, esto ya no me sirve, sin sentir que estás fallando a alguien? No es fácil, pero esta luna no viene a complacerte,
Viene a ayudarte a recordar quién eres cuando estás en calma, cuando no estás reaccionando, cuando no estás huyendo, y cuando vuelves a ese lugar, empiezas a sentir que tu vida ya no va en piloto automático. Algo se despierta y no querrás volver atrás. Quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios una frase que represente esa verdad a la que quieres volver. Puede ser una palabra, una sensación, un deseo simple, algo como elijo lo esencial o quiero volver a mi centro. Eso que escribas no será solo un comentario, será una declaración de intención para esta luna y también un recordatorio para otros que están en el mismo camino. Esta luna nueva no necesita que hagas grandes rituales, solo necesita que estés presente, que escuches con el cuerpo, que te des permiso para soltar y que elijas conscientemente qué quieres sembrar. En la segunda parte del vídeo te contaré cómo aprovechar este momento para conectar con la abundancia real, no la que viene de fuera, sino la que nace de dentro cuando estás en paz contigo, y te guiaré paso a paso en cómo sembrar intenciones que sí florezcan. Cuando hablamos de abundancia, muchas veces pensamos en dinero, estabilidad o seguridad externa. Pero esta luna viene a recordarte otra cosa. La verdadera abundancia nace dentro. Nace cuando estás en paz con lo que tienes, cuando no te falta nada para sentirte suficiente, cuando sabes que no necesitas demostrar tu valor para ser valioso. Eso es Tauro en su versión más elevada, estar completo sin necesidad de exceso, sentirte rico por dentro. Y si ahora mismo hay una parte de ti que se siente en carencia, ya sea emocional, energética o incluso material, esta luna nueva puede ayudarte a reescribir ese patrón. Pero solo si haces este cambio primero, dejar de buscar fuera lo que te falta dentro. Porque a veces acumulamos cosas, relaciones, tareas o metas, solo para no sentir el vacío. Pero el vacío no es el problema es no escucharlo. Y ahora que has empezado a hacer espacio, que has soltado un poco de lo que no va contigo, que has recordado tu valor sin adornos, viene el momento más poderoso de esta luna, la siembra. Pero no es una siembra cualquiera. No se trata de pedir por pedir. Se trata de elegir con conciencia qué tipo de energía quieres nutrir en tu vida. Tauro es tierra fértil, pero también es lenta, requiere constancia, y no florece lo que se planta desde la prisa o desde la necesidad. Por eso, antes de poner tu intención en algo, hazte esta pregunta. ¿Esto que deseo me hace sentir en paz o me agita? ¿Me acerca a mi esencia o me aleja de ella? ¿Viene del alma o del ego herido? La tierra responde mejor a las semillas que son sinceras, a las que no tienen prisa, a las que están listas para echar raíces. Así que tómate tu tiempo, respira, escucha lo que de verdad te mueve y desde ahí, desde ese lugar interno, elige 1, 2 o 3 intenciones, pero que sean tuyas, no prestadas, no influenciadas, no socialmente aceptables, tuyas. Te propongo un pequeño ritual para acompañar este proceso. No necesitas nada especial, solo tú, un papel y una conexión sincera contigo. Busca un momento de calma. Puedes hacerlo el mismo día de la luna nueva o en las siguientes horas o días. Escribe tus intenciones como si fueran semillas, no en futuro, sino en presente. Por ejemplo, estoy lista para vivir en calma. Oculto lo superficial y elijo lo esencial. Confío en mi proceso, aunque no vea resultados inmediatos. Luego, si puedes, planta ese papel en una maceta, en tu jardín, o simplemente en un lugar simbólico. No porque eso tenga un poder mágico, sino porque tu alma necesita actos concretos que le digan, esto es importante para mí. Ese gesto, pequeño, íntimo, es una declaración, un compromiso contigo, un gesto que le dice a tu alma, esto es importante. Y cada vez que riegues esa planta o veas ese lugar, recordarás lo que sembraste.
y te preguntarás si estás siendo fiel a eso que elegiste. Tauro no se mueve deprisa, y eso es parte de su magia, porque a veces el mayor acto espiritual es esperar, esperar sin desesperar, confiar sin exigir, cuidar sin controlar. Tu alma no necesita que todo ocurra ya. Necesita que te mantengas presente en lo que estás construyendo, que seas coherente con lo que sembraste, que elijas cada día con paciencia. Esta luna no es una explosión de energía, es una raíz. No se ve, pero está trabajando por dentro, y eso tiene más fuerza de la que imaginas. Y si logras sostener ese proceso sin abandonarte, vas a ver cómo en las próximas semanas y meses algo cambia, algo florece, no desde fuera, sino desde dentro. Tal vez hoy no lo veas aún, tal vez todo sigue pareciendo igual en la superficie, pero si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya ha empezado a moverse. Esta luna nueva no te da respuestas inmediatas, te da algo más valioso, un espacio para escuchar tu verdad, un espacio para volver al cuerpo, a lo esencial, a lo que sí importa. Y cuando eliges quedarte ahí, cuando dejas de correr hacia metas que no te representan y empiezas a caminar lento hacia lo que de verdad te nutre, entonces sí estás cultivando algo que no depende de lo externo. La abundancia real no se mide, no se compara, se siente, y cuando llega, te hace sentir en casa, estés donde estés. Así que mírate con honestidad y pregúntate, ¿estoy lista para dejar atrás lo que me aleja de mí? ¿Estoy dispuesto a cuidar lo que mi alma quiere sembrar? ¿Me doy permiso para ir más lento, pero más profundo? Si la respuesta es sí, entonces esta luna nueva en Tauro no será solo una luna más. Será el inicio de un nuevo ciclo contigo, uno donde no necesitas tenerlo todo porque ya sabes quién eres. Y eso es más que suficiente.